Para todos, creo que para todos nosotros, ¿no? Malaquías, capítulo 3, verso 8 al 10. Si es que gustan, lo pueden buscar en sus Biblias, como también van a estar en pantalla los versículos. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Todos en algún momento hemos escuchado estos versículos, ¿verdad? ¿Sí? Y algunos, vamos a ver algunas aplicaciones que hacen en las iglesias regularmente cuando se toman este versículo. Algunos, por ejemplo, consideran de que tú tienes que dar tus diezmos y tienes que dar tus ofrendas, porque de esta manera tú vas a recibir una bendición mayor. ¿Sí? Tú vas a recibir una bendición mayor. Ahora, cuando le hablé acerca de los extremos a los que se puede recaer cuando se habla acerca de estos temas, uno de esos extremos es precisamente la idolatría. Ustedes me pueden decir: pero Carlos, ¿qué estás hablando? ¿Cómo que de la idolatría? Estás loco. Sin embargo, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando uno codicia de esa manera y ama al dinero, es idolatría, porque estás amando más al dinero que a Dios. Recuerdo a una predicadora que utiliza precisamente las frases de Jesucristo cuando Jesús dice, no puedes amar a dos señores al mismo tiempo: o amas a Dios o amas a las riquezas, ¿no? Que en el término griego era mamón, ¿no? Que era el Dios de las riquezas. Entonces ella, bien fresca, dice: vamos a darle en la cara a mamón. Así que ¿y cómo lo vamos a hacer? Vamos a entregar todo nuestro dinero, ¿no? ¿Pero a quién se lo entrega? A ella, obviamente. Sin embargo, esto tampoco no es darle en la cara a mamón. Esto es más bien una muestra de idolatría, porque puedes empezar a pensar de que mientras más das, más vas a recibir. Y ese no es el principio bíblico por el cual nosotros ofrendamos. Otro de estas aplicaciones, yendo un poco más literal al texto, dice: si tú no das tu diezmo, eres maldito. Y maldito sois con maldición, o sea, doblemente maldito. Y por ende, convertimos la salvación por gracia en una salvación por obras. Porque si tú no das tu diezmo, entonces te vas a ir al infierno, ¿no? Y si ya eres creyente, no importa cuánto tiempo tengas de creyente, si no das tu diezmo, eres maldito y has perdido tu salvación y te vas directo al infierno, ¿no? Entonces ese es otro de los extremos. No solamente el hecho de que te hagan codiciar el dinero, sino que encima, bajo amenaza, te hacen dar todo lo que tengas. Otro de ellos, más referido a la parte de la idolatría, es: Dios reprenderá al devorador, ¿no? Dicen: el devorador es el diablo. El diablo te quiere pobre, el diablo quiere quitarte tu negocio, el diablo quiere que fracases. Entonces, si tú das tu diezmo, el Señor va a reprender al devorador, va a reprender al diablo. Sin embargo, el devorador en el contexto de Malaquías no era nada más y nada menos que las langostas, las orugas y todas las plagas agrícolas que afectaban al pueblo de Israel. No era ningún ente diabólico, eran animalitos. Otro de ellos, un poco más extremo, es de que tú debes dar diezmos de todo. Y todo incluye, si eres niño, tus propinas.
Si eres adolescente y estás estudiando de tus pasajes, escuchaba a un pastor hace algunos años que decía: los jóvenes dicen, pero yo no trabajo, yo no tengo dinero, pero son los mejores vestidos. ¿Por qué cuando reciben la plata que su papá les da para que compre su ropa, no separan de ahí su diezmo? Es curioso, porque si su papá está diezmando, entonces significa que es un doble diezmo, porque está aquí, saca el diezmo del diezmo, ¿no? Segundo punto, si es así, ese joven no está honrando a sus padres, porque sus padres, con el esfuerzo que le dan para vestirlo, ellos sustraen para darlo como un diezmo. Tampoco honran al Señor. Casos más extremos incluyen el hecho de que aunque estés en extrema pobreza y aunque estés endeudado, trae primero tus diezmos y luego arregla tus cuentas. Algo que es absurdo. Yo no creo que Dios se honre con una persona que tiene que llegar a sus casas escondidas para que los cobradores no los vean, pero cumpla cada domingo con sus ofrendas y sus diezmos. Eso no honra a Dios. Dios es más honrado con un buen testimonio delante de los no creyentes que con dinero en efectivo. A esto unámosle el hecho de que el diezmo en el Antiguo Testamento no era dinero. Eran animales y eran productos agrícolas. Amén. Bien. Sin embargo, no vamos a desacreditar tampoco a las ofrendas. Y vamos a hablar acerca del otro extremo, que es la negligencia. Nosotros como iglesia tenemos que ser conscientes de qué es la ofrenda, cuál es el principio bíblico para la ofrenda, y no ser negligentes con el sostenimiento del reino. Amén. Porque el sostenimiento del reino es un trabajo que es costoso. Costoso en términos financieros, como también costosos en términos de trabajo humano, y demandan nuestro esfuerzo. Amén. Así que vamos a ver, en primer lugar, quiénes entregaban los diezmos, o quiénes eran los que pagaban los diezmos en el Antiguo Testamento. Y más que hacer una serie de citas en este punto, porque si no nos llevaríamos toda la mañana, vamos a hacerlo como un resumen. Ustedes saben de que en todo tipo de sociedad capitalista hay siempre un sector que es más acomodado que otro. ¿Y qué decir del comunismo, no? El comunismo es un pequeño grupo con el poder y el dinero, y los demás viven ajustados en lo que les da el gobierno. Pero vamos a hablar de los sistemas más notables, el sistema bíblico, ¿no? Acerca de un capitalismo donde las personas obtienen sus riquezas por medio de sus propios esfuerzos. Sabemos de que siempre hay un sector de la población que está en escasos recursos. Pobreza extrema. Y eso no es nuevo. De hecho, Jesucristo mismo dijo: a los pobres siempre los van a tener. Siempre. Desde antiguo había. Y de hecho, el Señor habló de 3 sectores en los que se derivaba esta pobreza: huérfanos, viudas y extranjeros. Personas que por su condición familiar y su condición social no tenían recursos. ¿Ustedes creen que ellos pagaban un diezmo? ¿Respuesta? ¿Voluntario? ¿Alguien? No. Ellos no pagaban un diezmo. El diezmo era dirigido para las personas que tenían propiedades. Porque si tu diezmo no era dinero, sino que tu diezmo era productos agrícolas, ¿cómo pues vas a pagar algo si no tienes ni siquiera un campo? Y si tu diezmo era productos de ganadería, ¿cómo vas a dar un animal si no los tienes? Por lo cual el diezmo era con un enfoque correcto a aquellas personas
que sí tienen un sostenimiento material. Amén. Ahora, entonces, ¿para quién era dirigido ese diezmo? Sería una segunda pregunta. Ahora sí vamos a ver algunas citas y voy a necesitar que ustedes me ayuden, ¿sí? Ustedes, todavía no vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Necesito que ustedes me ayuden. Y vamos a ver en primer lugar Deuteronomio capítulo 14, versos 28 y 29. Un voluntario que me busque esa cita. Yo. Ya, Sami, Deuteronomio 14, 28 y 29. Y otro voluntario, el mismo Deuteronomio capítulo 26, versos del 12 al 15. ¿Quién puede leer el segundo? Yo. Ya, pastor. A ver, Sami primero. Al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, también el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Amén. Capítulo 26, versos 12 al 15. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo en luto, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Amén. Primer punto. El diezmo iba dirigido para el levita que no tiene propiedad, el huérfano, la viuda, el extranjero y los más necesitados. Un diezmo que se realizaba cada 3 años. ¿Sí? Si el diezmo que nos habla en el Antiguo Testamento es un diezmo anual, ¿sí? Es un diezmo anual. Cada 3 años significa que era una tercera parte de todos los diezmos que iban dirigidas a labores sociales. ¿Sí? Ese es el primer punto. Una tercera parte de los diezmos iba dirigidas para labor social. Segundo punto. Números, capítulo 18, versos 21, 26, 27 y 28. ¿Quién lo lee, voluntario? Números, capítulo 18, versos 21, 26, 27 y 28. ¿Bien? 18, 21. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio, en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. El 26, 27 y 28. También hablarás a los levitas y les dirás: cuando recibáis de los hijos de Israel los diezmos, que de ellos os he dado por vuestra heredad, ofreceréis de ello una ofrenda al Señor, el diezmo de los diezmos. Y vuestra ofrenda os será considerada como los cereales de la era o como el producto del lagar. Así también vosotros presentaréis al Señor una ofrenda de vuestros diezmos que recibís de los hijos de Israel, y de ellos daréis la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. Amén. Fíjense, cuando Israel sale de Egipto, el Señor permitió que hubiera, ¿cuántas plagas? Por ahí siempre escucho que dicen, las 7 plagas te van a llegar. 10 plagas, ¿verdad? Y la última plaga hizo morir a todos los primogénitos de Egipto.
Ahora, esa plaga debió haber hecho morir también a los primogénitos de Israel. Sin embargo, el Señor los salvó. Pero al final les dijo bien claro: todos los primogénitos del pueblo son míos. Son míos, les dijo el Señor. Pero vamos a hacer un cambio, porque es muy complicado de que todos los primogénitos sean dejados siempre en el ministerio y cada familia abandone su primogénito. Es un poco complicado, sobre todo porque ellos son los herederos de los, bueno, en ese tiempo eran los herederos de las, bueno, valga la redundancia, herencias de Dios para el pueblo de Israel. Entonces Dios les dijo esto, que Él iba a hacer un cambio. Aquellos primogénitos se iban a quedar en sus propias casas, ¿sí? Y a cambio, la tribu, que en ese entonces era la más pequeña, los levitas, en su totalidad, todos los levitas iban a ser de la propiedad de Dios, iban a ser parte del ministerio de Dios, y ellos no iban a recibir ninguna herencia por parte de Dios. No tenían tierras como los otros que sí tenían. Si ustedes ven la distribución geográfica de las tribus de Israel, no van a encontrar una región que diga Leví, porque los levitas estaban dispersos. Los levitas tenían ciudades en las que podían vivir, tenían algunos espacios donde guardaban el ganado del ministerio, pero no tenían una herencia fija como los demás. Por lo cual Dios les dice, ya que los primogénitos son más que la tribu de Leví, cada uno comenzó a pagar una cierta cantidad como un rescate dado a los hijos de Leví. Es la primera vez, ojo, es una de las primeras ofrendas que Dios les demandó al pueblo de Israel. Una de las primeras ofrendas sí fue en dinero. Obviamente no en billete fiscal como lo tenemos ahora, sino en plata y oro. Sin embargo, más adelante, aquellos levitas necesitaban comer. Los levitas servían en el ministerio. Y el Señor les provee de comida y sostenimiento, recibiendo el diezmo de todo el pueblo cada año. Amén. Y además, dentro del pueblo de Leví hubo una familia en especial que se iba a dedicar no solamente al servicio del ministerio, sino más específicamente al sacerdocio. Y la cabeza de todos ellos fue Aarón. Y a través de Aarón sus hijos continuaron la descendencia de los sacerdotes y sumos sacerdotes. Amén. Ellos podían entrar al tabernáculo de reunión y podían más adelante entrar al templo para encender el incienso, mantener el fuego también encendido. Aquí sí valía porque el incienso se enciende y el fuego también. Realizar los sacrificios, y más aún el cargo más delicado de todos era realizar la fiesta del sacrificio de expiación una vez al año, ¿no? Donde el sumo sacerdote, si no se encontraba consagrado, moría. Entonces ellos tenían una dedicación exclusiva, 24 horas al día, 7 días a la semana. No tenían otro tipo de trabajo porque su trabajo era el servicio del ministerio. Entonces el Señor les concede también este diezmo para que los levitas y los sacerdotes puedan sostenerse. Amén. Entonces este es el segundo punto. Los diezmos eran dirigidos al sostenimiento del ministerio. Tercer punto. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Leer todo el capítulo nos va a llevar un buen rato, así que vamos a hacer un resumen referencial acerca de este capítulo. El que estaba reinando en ese tiempo en Israel era el rey Ezequías. Ezequías había encontrado Segunda de Crónicas 31.
¿no? Ezequías había encontrado la ley del Señor y al ver de que les iba a ir mal, empezó toda una reforma. Y en este capítulo dice que Ezequías toma parte de los diezmos y de las ofrendas para la reconstrucción del templo de Israel. Amén. Entonces, desde ya ellos sabían de que esos diezmos también sostendrían el lugar de reunión del pueblo de Israel, que era el templo. Y en ese tiempo de Ezequías también ya se entregaban ofrendas en metales preciosos y no solamente en ganado. Amén. De hecho, con esto se les pagaba a los carpinteros, ¿no? A los que trabajaban en los metales, para que puedan reestructurar. No era solamente un trabajo voluntario, chicos, vengan, trabajen acá en el templo, no. Ellos eran sostenidos también, se les pagaba por su oficio. Entonces, ese dinero también servía para el sostenimiento del templo. Entonces, esto es en el Antiguo Testamento. ¿Qué tal ahora si nos trasladamos al Nuevo Testamento? ¿No? Ustedes pueden decir, Carlos, ya estamos en el Nuevo Pacto. No hay un templo, y así es. Ese templo del que hablábamos en el Antiguo Testamento fue destruido en el 70 después de Cristo, se acabó, no hay más un templo como ese para nosotros. Sin embargo, a pesar de que en el Nuevo Testamento no estén registrados los mismos mandamientos, pero sí hay algunos principios que nosotros tenemos que reconocer. Así que vamos a ver primero, necesito 3 voluntarios que me lean primero Santiago capítulo 1, 27, Primera de Timoteo capítulo 5, versos del 3 al 5, y Gálatas 2, 10. Primer voluntario, Susan. Santiago 1, 27. Gálatas 2, 10. Mi tercera voluntaria. Vanessa, ¿verdad? Vanessa, 1 Timoteo 5, 3 del 1 al 5. Ya va a ser la segunda lectura. Ya vamos a empezar con Susan. Santiago 1, 27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Oye, pero Carlos, dice que hay que visitarlas. Entonces yo voy, las veo y luego me despido. Porque en eso consiste visitar. Amén. No, ¿verdad? Visitar a las viudas, a los huérfanos, implica ayudar en sus necesidades. Para eso. Porque más adelante el mismo autor comienza a decirle: ¿de qué vale que tú agarres y le digas a tu hermano que sufre frío, ve y abrígate, si tú no le das con qué abrigarse? ¿O cómo le vas a decir al hambriento, anda, come algo, sabiendo que él no tiene y tú no le das de comer? Entonces, lo mismo se refiere en este versículo. Ve y visita a la viuda, visita al huérfano, visita al pobre, al más necesitado. Pero eso no significa que solamente vayas y lo veas como una inspección, ¿no? Voy a hacer un diagnóstico de su estado y luego me voy. No, ¿verdad? 1 Timoteo, capítulo 5, versos 3 y 5. Reconoce debidamente a las viudas que verás están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que éste aprenda primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas.
Ojo, en algunas versiones dice honra a la viuda. Me imagino nosotros diciéndole, bueno hermanitos, acá tenemos una hermana que es viuda y vamos a darle un fuerte aplauso. La aplaudimos y la sentamos. Ya le estamos dando honra. ¿Ustedes creen que se refiere a eso? En la otra versión dice, reconoce a la viuda. Ella es. ¿Usted cree que se refiere a eso? No, sino que se refiere a ayudarle, porque ha quedado desamparada. Amén. Ha quedado desamparada. Fíjense, uno de los casos que nos hace recordar de que somos humanos y por más buenos y eficaces que seamos en el ministerio, igual seguimos teniendo errores, es la historia de Charles Spurgeon. ¿Cuántos hemos escuchado de Spurgeon? Admiramos a Spurgeon. Sin embargo, cuando Spurgeon murió, su esposa tuvo que ponerse a vender sus libros. ¿Por qué será? Exacto. Eso mostraba realmente que toda esa admiración y esa honra que le tenían a la memoria de Spurgeon no era la misma consideración con su viuda. Y eso no es posible. La Biblia manda de que también tengamos consideraciones por las viudas que han quedado desamparadas. Amén. Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, cosa que procuré hacer con mis manos. Amén. Cuando Pablo es encomendado de Jerusalén hacia sus viajes, le dijeron bien claro, Pablo, acuérdate de los pobres, es lo único que te pedimos, ¿no? Confiando, ¿no? Pablo, yo sé que vas a hacer una buena labor porque el Señor está contigo. Nada más, no te olvides de los pobres. Vean cómo esos principios están presentes en el Nuevo Testamento. Recuerda a la viuda, recuerda al desamparado, al huérfano, a los que están en las cárceles, a los pobres, de manera de que cuando hablamos del sostenimiento de la iglesia, nos referimos también a ayudar a ese tipo de personas. Amén. Vamos a ver el segundo punto entonces, haciendo un paralelo al segundo punto del Antiguo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso del 13 al 15. ¿Ah? No. Todavía. Todavía la proyección todavía. Primera a los Corintios, capítulo 9, verso del 13 al 15. Primera. Primera a los Corintios, capítulo 9, verso del 13 al 15. Era la emoción porque segunda de los Corintios va a ser proyectado más adelante. Primera de los Corintios, capítulo 9, verso del 13 al 15. Voluntario, explico. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de nuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundancia, gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su nombre maligno. Primera. No, pero después me corregí. Dije la emoción porque segunda lo vamos a proyectar después. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada esto
me ha aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Hasta aquí, hermano. El caso particular del apóstol Pablo es bastante curioso. Pablo prefería hacer sus tiendas, ¿no? y venderlas para que pueda sostenerse. Y bien, qué bueno que lo hizo así, porque él comenzó a ser criticado por eso. Comenzó a ser criticado como que se estaba aprovechando. Y él mismo dice, yo no les he pedido, al contrario, de lo mío les he dado. Sin embargo, Pablo deja un mandamiento descrito por el Señor, diciendo, manda el Señor que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Porque los que trabajan en las cosas sagradas comen. Haciendo un paralelismo con los levitas y los sacerdotes. Amén. Pablo estaba diciendo, al igual como ellos también comían y eran sostenidos por causa de su ministerio, en la actualidad también. Y ojo, no dice los apóstoles, sino dicen los que predican el Evangelio, ¿no? Porque si dijera solamente los apóstoles, entonces nosotros podríamos decir, no, solamente los 12 tenían ese derecho y ahora en la actualidad no. Sin embargo, no es así. Los que trabajan en el ministerio tienen el derecho de poder ser sostenidos también por su ministerio. Amén. Llevamos los 2 puntos. Ahora, el tercero ya es un poco más complejo. No vamos a tener ningún versículo en el Nuevo Testamento donde veamos de que los discípulos recibieran una ofrenda para mantener el templo. ¿Por qué? 2 motivos. En primer lugar, los cristianos no creían que ellos eran una nueva religión, sino que ellos eran la correcta interpretación del judaísmo, por lo cual ellos iban a las sinagogas. Ellos no tenían propios templos, se iban a las sinagogas. Segundo, cuando empieza la persecución, ellos iban a las casas. Ellos estaban escondidos, no podían tener un templo abiertamente. No me imagino si de repente Juan hubiera puesto su templo en medio de Jerusalén, un templo que diga, aquí se adora a Cristo, al día siguiente ese templo habría sido incendiado y todos los que estaban adentro muertos. Así que ellos no podían hacer esas cosas. Sin embargo, más adelante se comenzaron a utilizar los lugares de reunión. Y, al igual que en el Antiguo Testamento, ese lugar de reunión demanda un gasto de mantenimiento. Amén. Es lógico entonces de que agreguemos un paralelismo también a esto, pero haciendo una diferencia. 1. En el Antiguo Testamento Dios prometió que su presencia estaría exclusivamente en ese templo. 2. El templo era un lugar de donde salía el sostenimiento social, tenía influencias políticas porque los sacerdotes estaban encima del rey y era su centro religioso. En nuestro lugar, en nuestro tiempo ya no es así. Nuestro templo, a pesar de que nosotros consideramos de que la iglesia sigue encima del gobierno, pero nosotros no ejercemos ninguna autoridad sobre el gobierno. Así que, 2. El templo de Dios es cada uno de los creyentes. Amén. Así que ese lugar donde estamos reunidos no es el templo. El templo somos cada uno de nosotros. Amén. Así que no hay una presencia especial y exclusiva en este lugar. Porque varias veces yo he escuchado, inclusive un pastor en una ocasión me dijo, sabiendo que yo iba a otra iglesia antes de venir a Gracia Urbana, si me lo hubiera dicho después mi respuesta habría sido diferente. Me dijo, hermano, cuando quieras encender tus carbones puedes ir allá a la iglesia. Creo que me querían quemar. Porque es curioso, porque con esa frase él está diciendo,
en mi iglesia está la presencia del Espíritu, en la tuya no. Es lo que estaba queriendo decir. Tu iglesia es fría, la mía arde. Espero que no en la eternidad. Sin embargo, nosotros ya no creemos de que eso sea así. No hay una presencia especial de Dios en un templo determinado. La presencia de Dios está en todas partes y en todos los creyentes. Amén. Amén. Sin embargo, eso no quita el hecho de que estamos en un lugar de reunión donde se paga un alquiler, donde se gasta en la limpieza, donde se celebra la cena del Señor y hay que comprar los implementos, donde hay música y los instrumentos también demandan un gasto. Amén. Sin embargo, también, a pesar de que tenemos esos mismos puntos, no podemos aprovecharnos de eso para decir de que el diezmo es un impuesto en el Nuevo Testamento, como lo es en el Antiguo Testamento. Así que ahora, ya como punto, la última sección, vamos a ver entonces por qué o cuáles serían los motivos entonces por los que debemos ofrendar. Ya vimos de que los tres principios del Antiguo Testamento, por lo que eran los motivos por los cuales se pagaban los diezmos, los principios están presentes en el Nuevo Testamento. Amén. Sostenimiento de las viudas, huérfanos y los más necesitados, el sostenimiento del ministerio y el mantenimiento del lugar de reunión. Amén. Entonces esos tres principios están presentes. Ahora, en nuestro tiempo entonces debemos dar un diezmo. ¿Es un impuesto? Si no lo doy, ¿seré maldito con maldición? Vamos a ver entonces algunos puntos, ¿no? Son puntos que han sido tomados de un artículo escrito por el pastor David Barceló de la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, y que me han parecido muy importantes para esta mañana, y vamos a ver esos 10 puntos rápidamente. No teníamos tanto tiempo, pero lo vamos a ver. Primer punto: todo es del Señor. Amén. En el Antiguo Testamento tú tenías una orden, da un diezmo. Ahora tú le debes completamente toda tu vida al Señor. La Biblia dice en el Nuevo Testamento de que nosotros debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esa multiforme gracia no solamente implica la gracia salvadora. De hecho, nosotros no podríamos administrar nuestra salvación. Lo que sí administramos es: tienes una propiedad, tu casa, tu trabajo, tus estudios, tu propia vida como hijo, como esposo, como esposa, como madre. Tenemos un montón de responsabilidades y tenemos que ser administradores de cada uno de ellos. Ni tu hijo te pertenece, ni tu casa te pertenece, ni tu propia vida te pertenece, sino que le pertenece a Dios. De manera de que si tú vas a presentar una ofrenda, lo vas a hacer recordando de que todo es de Dios. Y como todo es de Dios, lo que tú des tampoco lo va a comprar. No puedes comprar a Dios, sino que tú le debes tu vida a Dios. Entonces, primer punto: ¿por qué debo ofrendar? Porque todo es de Dios. Amén. Segundo punto: la ofrenda es espiritual y no material. Entonces, ¿qué voy a dar? Mi espíritu, voy a dar mi alabanza y no voy a dar dinero. No, sino que es un acto de honra a Dios. Cuando tú das una ofrenda, no solamente se trata de que vas a entregar y ya, punto, sino que es parte de la adoración a Dios también. Es un hecho de honra a Dios. Amén. Tercer punto: la ofrenda es al Señor, no para los hombres. Es para el Señor, no para los hombres. Tú me vas a decir: pero yo le estoy entregando al pastor, ¿no? o al de al frente, o le voy a entregar a la tesorera, o le voy a entregar a un hermanito en particular.
no se lo voy a dar al Señor, no estoy girando los cheques al cielo. No te ni quieren pasar la tarjeta de crédito. Sin embargo, cuando hablamos de que la ofrenda es al Señor y no a los hombres, se refiere a la pompa que uno hace cuando va a entregar. Hazlo en secreto. Hazlo en secreto. No es para que los hombres te alaben. Es para que honres a Dios. Amén. Aunque algunos lo utilizan mal para robarle a las personas, pero eso de la ofrenda silenciosa, en realidad tiene un enfoque que debería ser correctamente dirigido, que es dar una ofrenda sin tener que vociferar a todos, como Jesús lo dijo. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Amén. Entonces, cuando tú entregues tu ofrenda, hazlo. Recuerda que es para el Señor. No necesitas que todo el mundo lo sepa. Amén. 4. No ofrendes para que Dios te dé, sino porque Dios te ha dado. No es el hecho de que los más necesitados agarran y toma, Señor, porque yo sé que tú me vas a dar al 100 por 1. No, sino que tú estás compartiendo de esa bendición que el Señor te ha dado. Amén. Entonces, quítate esa idea codiciosa de que voy a dar para recibir, sino más bien esa idea generosa debe estar en ti de que voy a compartir las bendiciones que Dios ha dado a mí. Amén. 5. Ofrendar es un privilegio. Cuando sabemos de que algún familiar, de repente algunos han estado metidos en política o han tenido familiares en política y saben que algún conocido o algún familiar está postulando un cargo, entonces tú dices, no, yo quiero que él gane, voy a dar dinero para que él pueda hacer una buena campaña. O sabes de que es fiesta navideña y tienes familiares pequeños que están ilusionados, entonces tú dices, voy a comprarles sus regalos para Navidad. Así también debes recordar que ofrendar es un privilegio, porque estás dando ¿para qué? Para que avance la obra de Dios. En el Antiguo Testamento, Israel era el centro para el mundo, para que todos los que pasaran por Jerusalén vieran que hay un Dios glorioso que gobierna todas las naciones. Amén. En el Nuevo Testamento, nosotros ya no somos un centro de atracción mundial, sino más bien debemos ser un grupo que expanda ese reino por todo el mundo, porque así ha sido encomendado. Amén. Ir y predicar. ¿Cómo vas a ir y predicar si no hay nadie que te sostenga? ¿Cómo es eso posible? Yo voy a ir a predicar un lugar que a ustedes se les ocurra, a China. Voy a predicar a China. ¿Y cómo vas a ir nadando? Ya aprendiste el idioma, eso demanda un costo. Ya compraste los pasajes, eso demanda otro costo. Ya tienes la visa y el pasaporte, eso demanda otro costo. Entonces, ir y extender el reino demanda costos. Y eso necesitan ser cubiertos. Amén. 6. Ofrendar es una responsabilidad. En el Antiguo Testamento veíamos cómo el Señor hacía que de otras naciones vengan y se entreguen ofrendas para el templo. Ahora también lo hace y también lo puede hacer. Puede ser que el Señor ponga en el corazón de un hermano generoso dar para que podamos avanzar. Pero nosotros no vamos a esperar a eso si es que tenemos los recursos. Si tenemos los recursos para sostener la obra y no damos, eres un irresponsable y demuestra de que eres avaro. Quieres todo para ti y no compartes con la obra del Señor, porque sabes de que hay gastos.
Amén. 7. Ofrenda con generosidad. Carlos, ya nos has dicho eso desde hace rato. ¿Por qué haces un punto exclusivo? Sencillo. ¿Ustedes conocen a alguien que diga que en el Nuevo Testamento no se da diezmo porque quiere dar el 20%? No existe. La mayoría de personas que están en contra de dar el diezmo en el Nuevo Testamento es porque quieren dar menos o nada. No existe alguien que salga en público y diga, en el Nuevo Testamento no se da el diezmo porque tenemos que darlo el 100%, a no ser que sea el pastor de la prosperidad. Pero hablando de un hermano común, no dice eso. No dice, aunque sí existen casos de algunos que han dicho, no, el Señor me está dando todo, que yo voy a dar el 90 y me voy a quedar con el 10. Pero es un caso exclusivo. De manera de que hay que recalcar el hecho de que la ofrenda que estás poniendo debe ser generosa. Debe ser generosa. Ahora sí, voy a pedirle a Karen que me proyecte la siguiente diapositiva. Hermanos, no vayan a pensar de que me he equivocado y estoy poniendo lo que Sammy ha leído en las ofrendas. Porque sí es lo que Sammy ha leído en las ofrendas. Pero vamos a utilizar los 3 últimos puntos con estos versículos. Punto 8. La ofrenda es una inversión espiritual. No es, ahí dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. No significa que si doy generosamente voy a recibir más dinero. Recuerden que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de cosecha, de segar, ¿qué están segando? ¿Y qué están cosechando? ¿Ah? No, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hacían frutos agrícolas. En el Nuevo Testamento, la mies es mucha, los campos están blancos, pero los obreros son pocos. Pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El que siembra escasamente en el reino va a cosechar escasamente las almas en el reino. Pero quien generosamente aporte en la inversión del reino va abundantemente a tener resultados en la cosecha de almas. A eso se refiere el texto, no a dinero, sino al hecho de que si nosotros invertimos en el reino para que el reino se extienda, vamos a tener frutos. Vamos a ver personas que van a escuchar el reino. De repente no estoy de acuerdo con el sistema, por ejemplo, del movimiento misionero. No estoy de acuerdo con el excesivo trabajo que les implantan a cada uno de ellos. Pero ¿saben ustedes que su radio llega a todas partes del país? ¿Por qué es una de las iglesias que más ha crecido en los últimos años? Porque ha llegado a todas las partes del país. Y está en varios países del mundo. Porque a pesar de que no estemos de acuerdo con algunos sistemas que ellos utilizan, pero han invertido bien. Han sabido invertir en el reino. Y ustedes lo ven, es una iglesia, en pocos años va a superar a asambleas, que es la congregación histórica más grande de los últimos 100 años. Y eso es una cosa impresionante. Retener lo bueno, analizarlo todo y retener lo bueno. Amén. Y aprendamos nosotros también a sembrar generosamente para que el reino pueda crecer y expandirse. Amén. Punto 9. Ofrenda con gozo. Déjame. No me lo pases. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, como hoy día vine triste y no quiero ofrendar, no voy a dar nada, porque no tengo gozo. Arrepiéntete.
Arrepiéntete y pídele al Señor que te dé ese gozo de compartir con generosidad, porque es mejor, es de una mayor bendición dar que recibir. Amén. Pidámosle al Señor que nos dé ese gozo. Y el último punto, ofrenda medidamente. Cuando digo medidamente, no me refiero a que no voy a tener mi límite, no voy a dar más, sino cada uno dé como propuso su corazón. Desde arriba, creo que más atrás estaba, que las ofrendas tienen que ser dadas conforme hayas tú prosperado. Exacto. No para que prosperes, sino conforme hayas sido prosperado, como has propuesto en tu corazón. Hay algunos que responsablemente separan una cantidad ya definida. Sabes que tienes gastos, sabes que tienes responsabilidades, sobre todo si eres padre de familia, pero también responsablemente puedes separar una cantidad. De repente tú dices, voy a dar el 15%, o otros, estoy tan ajustado que voy a dar solo el 5%, pero dalo. Si recibes tu pago semanal, ¿cómo debe ser tu ofrenda? Semanal. Si lo recibes mensual, puede ser mensual. Y si quieres de repente, ya voy a separar 100 soles para este mes y voy a dar 25 cada semana, dalo si quieres así. Pero tienes que ya proponerte en tu corazón darlo. No esperes a llegar el domingo y decir, ay, ¿cuánto tengo en el bolsillo? Separando para mi pasaje, esto voy a comer, ya, tanto doy. No, porque eso más bien demuestra el desprecio que tienes. Debes hacerlo como propusiste ya en tu corazón, no con tristeza, porque precisamente el que reserva lo último sí lo da con tristeza. ¿Por qué lo das con tristeza? Pucha, lo único que tengo ya no importa. Por eso lo das con tristeza, porque si tú reservaras responsablemente no lo darías con tristeza, no lo darías. Yo tengo un amigo que lo primero que hace cuando recibe su salario es separar el 20%, del 10 de diezmo y 10 de ofrenda. No les digo que tienen que hacer igual, pero es un ejemplo. Y es lo primero que hace. Y usted me va a decir, pero ¿tú cómo sabes si tu novio con el que yo le doy la plata? Y sé porque lo hace mi delante. Entonces, debemos nosotros aprender estos principios para poder honrar al Señor. Amén. Ahora, quizás haciendo el llamado de atención como lo hice la última vez, tenemos, los que estamos a cargo, los que estamos aquí al frente, también tenemos una carga de responsabilidad para hacerles recordar estas cosas. Y quizás no lo queremos hacer a veces porque es algo que tiene que nacer en nuestros corazones, pero si no les hacemos recordar también somos negligentes, somos responsables porque la iglesia pase por necesidad. Pero ahora que ya lo han escuchado, tenemos que ser conscientes de cómo es que estamos aportando a la extensión del reino. Carlos, pero yo no tengo ahorita trabajo. No tienes trabajo, pero tienes fuerzas. Tienes talento. Como yo les decía a uno de nuestros editores, no les diré quién es, entre ellos ya saben. Yo les decía, si la iglesia fuera más grande, no tendrías que preocuparte por trabajo, porque trabajarías para nosotros y nosotros te sostendríamos. Y él podría estar toda la semana dedicándose únicamente a preparar todos los audiovisuales, lo que publicamos en internet, hacer más grabaciones de videos que hasta ahorita no salen. Si fuéramos más grandes podríamos hacerlo. En otras iglesias, inclusive hasta los que están en la adoración, ¿no? Pero a veces ni el pasaje, porque no hay suficientes recursos. No hay suficientes recursos. Pero es necesario que pongamos en nuestro corazón esa sensibilidad de ver cuánta necesidad hay. Porque si hay una necesidad entre nosotros que somos un grupo pequeño, imagínense todas esas almas que se están yendo al infierno, muriendo cada día. Aquellos que no están siendo alcanzados porque nosotros nos detenemos.
porque nosotros no evangelizamos, porque estamos tan centrados en nuestras cosas y tan centrados en nuestros asuntos que no nos ocupamos en el reino. Y eso no es una llamada de atención solamente para ustedes, también es para mí. Y yo sé, porque al finalizar Dani me va a decir, Dani, la que más me conoce, vive conmigo, ¿no? A ustedes les puedo ocultar algunas cosas, a ella no. Entonces delante de ella y delante de todos ustedes y delante del mismo Señor, que es el que sabe lo oculto de nuestros corazones, sabe de que yo también tengo que hacer caso a este llamado de atención. Y todos tenemos cosas que corregir. Y todo va a ser por el bienestar de la obra de Dios y por todos aquellos que el Señor, por los cuales el Señor ha muerto, y tenemos nosotros que ir tras ellos. Amén. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tus bendiciones que cada día nos has dado.